Hola, ¿qué tal chicos? Espero que estén bien. Continuando con el siguiente tema, vamos a ver el día de hoy lo que es medidas de tendencia central con datos agrupados. En el anterior video vimos con datos que no eran agrupados. En este caso vamos a ver cuando tengamos ejercicios con datos agrupados. Para encontrar las medidas de tendencia central con datos agrupados, primero se debe realizar la tabla de frecuencias siguiendo los siguientes pasos. El primer paso es encontrar el rango, que se representa con la letra R, y su fórmula es x máximo menos el x mínimo. Ahorita vamos a ver un poco de lo que es teoría de las fórmulas, cómo se calcula, y con el ejemplo van a ver que estos tres pasos son un poco más sencillos de lo que está aquí. El segundo paso es encontrar el número de intervalos. Se representa con la letra K y vamos a aplicar esta fórmula de aquí, que dice que el número de intervalos es igual a 1 más 3,322 logaritmo de n. N es el número de datos, es decir, si hay 50 datos, en vez de la n ponen ustedes 50 en su calculadora. Si hay 25, ponen 25 y así pueden cambiar. Algo que hay que tener en cuenta aquí en el número de intervalos es que se aproxima al número impar más cercano. Por ejemplo, si nosotros al ingresar esto en la calculadora nos da 5,32, vamos a aproximar al número más cercano, que en este caso sería el 5, es el impar más cercano. Si nos da 6,24, vamos a aproximar al número impar más cercano. ¿Cuál sería el más cercano ahí? El 7. ¿Sí? Entonces eso a tener en cuenta aquí, que dice que se aproxima al número impar más cercano. El tercer paso es encontrar la amplitud y se representa con la letra A. La fórmula para encontrar la amplitud es el rango sobre el número de intervalos, es decir, los dos que encontramos anteriores se realiza una división. Vamos con un ejemplo, tenemos aquí los datos de un ejemplo, 54 y 57 son 25 datos. Entonces, antes de realizar todo esto que nosotros dijimos aquí, lo principal es ordenar. Por cuestiones del video y de tiempo, yo ya tengo aquí los datos ordenados. Del 46, 50, 50, así hasta llegar al último dato que son 75. Una vez que ustedes ordenen los datos, es importante contar para ver si es que concuerdan con los datos totales que estaban al principio. Yo tengo aquí 25 datos y acá también tengo 25 datos. ¿Listo? Ahora sí vamos a realizar lo que es la tabla de frecuencias, encontrar el rango y todo lo demás. Ya, como primer paso teníamos encontrar el rango. El rango se representaba con la letra R y decía que es igual al x máximo menos el x mínimo. Entonces el rango, nos vamos a los datos ordenados que estaban aquí. ¿Cuál es el máximo? 75. 75 menos el mínimo. ¿Cuál es el dato mínimo? 46. El rango entonces sería 75 menos 46 son 29. Sencillo, ¿verdad? Ahora vamos con el número de intervalos. El número de intervalos se representaba con la letra K y era igual a 1 más 3,322 logaritmo del número de datos. ¿Cuántos datos dijimos que teníamos? Eran 25 datos. Esto ingresamos en nuestra calculadora. 1 más 3,322 logaritmo, tenemos la tecla de logaritmo, en sus calculadoras también tienen tecla de logaritmo y el número de datos que es 25. Nos sale 5,64. Pero ¿cuál era la regla cuando calculábamos el número de intervalos? De aproximar al número impar más cercano. Entonces, ¿cuál es el más cercano aquí? Aproximando, nos quedaría en 5, que sería el número impar más cercano. Es decir, vamos a tener 5 intervalos.
El siguiente era calcular la amplitud. La amplitud es igual al rango sobre el número de intervalos. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar los datos que ya encontramos. La amplitud es igual a 29 sobre 5. La amplitud es igual a 5,8. En los datos ordenados o en los datos de nuestro ejercicio nosotros tenemos números enteros, no tenemos decimales, por lo tanto aquí podemos aproximarle para que nos salgan en números enteros, hasta el 6. Listo, hemos encontrado el rango, el número de intervalos y la amplitud. Vamos a la tabla de frecuencias, que es un poco parecida a la tabla de frecuencias anterior. Si usted se fija, tenemos la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y esta nueva casilla de aquí y la de acá. Vamos a ver cómo llenar nuestra tabla de frecuencias. Primero empezamos con la clase o intervalos, es decir, desde dónde vamos a empezar hasta dónde va a terminar un intervalo. También se les conoce como clases. ¿Cómo se hace esto? Se coge el dato mínimo, el X mínimo, que en este caso ¿cuál era? Acá tenemos en lo que está ordenado 46. Se empieza desde el dato mínimo, que sería 46, y se le suma la amplitud. ¿Cuánto era la amplitud? 6. 46 más 6 son 52. Entonces va a terminar en 52. Y así sucesivamente seguimos. 52, ponemos el que estaba aquí, le sumamos 6, sería 58. 58, le sumamos 6, sería 64. 64, le sumamos 6, 70. Y de 70 le sumamos 6, nos quedaría hasta 76. ¿Listo? Sencillo, otra vez repito. Se pone el dato mínimo, que en este caso cuando usted ya ordena es el menor, y se le suma la amplitud. En este caso nos dio 6 la amplitud, le sumamos 6. 46 más 6, 52. 52 más 6, 58. 58 más 6, 64. 64 más 6, 70. 70 más 6, 76. Tenemos que ver que aquí en este último intervalo quepa nuestro número mayor. ¿Cuál era el número mayor? En los datos ordenados, el 75. Entonces sí está dentro del intervalo que tenemos acá. Ahora, la marca de clase es una columna nueva en esta tabla de frecuencias. ¿Cómo se calcula la marca de clase? Es el promedio entre el límite inferior y el límite superior de la clase. Es decir, para calcular esta casilla de aquí, nosotros tenemos que sumar 46 más 52 y luego dividirle para 2. 46 más 52 igual dividido para 2. Nos da 49. De igual manera con las de abajo sería 52 más 52 más 58 dividido para 2, 55. Y así va resolviendo y llenando estas casillas. 58 más 64 dividido para 2, 61. 64 más 70 dividido para 2, 67. 70 más 76 dividido para 2, 73. Entonces la marca de clase es el promedio entre el límite inferior y el límite superior. Luego viene la frecuencia absoluta. ¿Qué era la frecuencia absoluta? El número de datos o cuántas veces se repetían los datos, ¿no es cierto? Entonces, aquí ya no contamos cuántas veces se repite un número, sino que cuántos números tenemos dentro de este intervalo o dentro de esta clase. Entonces, vamos a contar cuántos números tenemos desde el 46 hasta antes del 52, es decir, puede llegar hasta el 51. Vamos viendo acá.
Para que no se confunda, usted puede tacharle un poquito. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 datos, hasta antes del 52. Entonces aquí llenamos que tenemos 5 datos. Ahora, ¿cuántos datos tenemos desde el 52 hasta el 58 sin incluir el 58? 52 no hay, empezamos desde el 54. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. Ahora desde el 58 hasta el 64 sin incluir el 64. 1, 2, 3, 4, 5. 5 datos. Ahora del 64 hasta el 70 sin incluir el 70. Tenemos 1 y 2. Ojo con eso, aquí no está incluyendo el 70, por eso no le contamos. ¿Sí? Y en el último, desde el 70 hasta el 76. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Para comprobar que estemos bien, nosotros tenemos que sumar las frecuencias absolutas. 5 más 7 más 5 más 2 y más 6 nos tiene que dar el número total de datos. En el ejercicio nosotros teníamos 25 datos y nos coincide también. La frecuencia acumulada es parecida a la anterior, es la suma consecutiva de las frecuencias absolutas, es decir, se copiaba la primera y luego se iba sumando 5 más 7 son 12, 12 más 5, 17, 17 más 2, 19, 19 más 6, 25. ¿Sí? Vamos a retirar esta hojita un ratito. La frecuencia relativa era la división de la frecuencia absoluta para el total de datos. Entonces 5 dividido para 25 nos da a 0.2. 7 dividido para 25, 0,28. 5 dividido para 25 nos da 0,2. 2 dividido para 25 nos da 0,08. 6 dividido para 25 nos da 0,24. ¿Listo? Eso es parecido al anterior, no hay nada nuevo. Ahora tenemos otra nueva columna que nos dice x sub y por f sub y. ¿Cuál es la columna de x sub y? Son estas de aquí. Y f sub y, las de acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar estos dos números para encontrar los valores de acá. Vamos a hacerlo. 49 por 5 nos da 245. 55 por 7 nos da 385. 61 por 5 nos da 305. 67 por 2 nos da 134. 73 por 6 nos da 438. ¿Sí? Adicional a eso, nosotros vamos a sumar. ¿Por qué? Porque esta columna, este valor total, vamos a necesitar para luego calcular la media. Entonces vamos a sumar todos estos valores. Sería 245 más 385 más 305 más 134 y más 438. Nos da un total de 1507. Hasta ahí nuestra tabla de frecuencias con datos agrupados. A continuación vamos a calcular lo que nos habían pedido, las medidas de tendencia central. Para eso vamos a aprendernos estas fórmulas de aquí. Tenemos la fórmula de la media, la fórmula de la mediana y la fórmula de la moda. Listo. Sigamos.
Para calcular la media o el promedio, nos dice que es igual a la sumatoria de x sub i por f sub i, dividido por el número de datos. Es por eso que nosotros en nuestra tabla de frecuencia hicimos esta nueva columna de x sub i por f sub i. Y como nos dice la sumatoria, nosotros ya tenemos calculado aquí. Sumamos 1507. Entonces lo único que tenemos que hacer para calcular la media es reemplazar este dato en la fórmula. Y nos quedaría de la siguiente manera. La media es igual, entonces todo esto es la sumatoria. Sería 1507 sobre el número de datos. ¿Cuántos datos teníamos en este ejercicio? Son 25. Entonces 1507 dividido para 25. La media entonces es igual a 60,28. ¿Ya? Esa es una de las más sencillas. Para la mediana es un poquito más complicado, por favor poner atención. Si nosotros tenemos 25 datos, acordándonos de la teoría de qué es la mediana, es el valor que está en la mitad de los datos, ¿no es cierto? Después de haberlos ordenado. Entonces en este caso sería el dato número 13 y 12, ¿verdad? ¿Ya? Tenemos que tratar de buscar el dato número 13, es decir, la posición número 13. ¿Y dónde buscamos eso? En la columna de las frecuencias acumuladas. Aquí, en este intervalo, van a estar 5 números. En el siguiente intervalo va a estar la posición 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En el siguiente intervalo va a estar 13, 14, 15, 16 hasta el 17. ¿Qué posición estábamos buscando nosotros? La 13. Entonces se va a encontrar en este intervalo. ¿Sí? Repito nuevamente. La mediana es el valor de la mitad de los datos ordenados. Eso dice la definición. Entonces, si son 25 datos, más o menos sería calculándole 12.5 que nos da 13. Tenemos que buscar la posición número 13. Aquí está la posición 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 5. Acá viene 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí vendría 13, 14, 15, 16, 17. En este intervalo de aquí está la posición número 13 que nosotros estamos buscando. Vamos a seleccionar ese intervalo porque es uno de los que nos va a servir. Y nos vamos a nuestra fórmula. ¿Qué nos dice la fórmula? Límite inferior de ese intervalo. ¿Cuál es el límite inferior? Aquí tenemos el límite inferior y el límite superior. Reemplazando, nos queda entonces la mediana es igual al límite inferior. ¿Cuál era? 58 del intervalo que seleccionamos, 58, más el número de datos que son 25 sobre 2 menos, ojo con esto de aquí no significa que la frecuencia le restamos 1, sino que es la anterior. La frecuencia que nosotros seleccionamos en este caso es la de aquí, la 17. Y como nos dice menos 1 es la anterior. ¿Cuál es la anterior? La de acá arriba. Entonces acá en la fórmula nos vamos menos 12 porque es la anterior. Todo esto dividido para la frecuencia absoluta. ¿Cuál es la frecuencia absoluta que seleccionamos? 5. Y multiplicado por la amplitud. En un principio nosotros calculamos la amplitud. ¿Cuánto nos dio? 6. Entonces multiplicado por 6. Resolviendo esto en la calculadora le va a quedar a usted un resultado de 58,6, que sería la mediana. Para la moda tenemos que aprendernos esta fórmula de aquí, que es parecida, ¿sí? Pero aquí ya no vamos a ver en la frecuencia acumulada, sino en la frecuencia absoluta. ¿Qué era la moda? Era el número que se repetía más, ¿cierto? Entonces ahora, como ya tenemos grupos, tenemos intervalos, no podemos decir que es un número que se repite más, sino que tenemos que ver qué intervalo tiene más números.
Entonces vemos aquí en la frecuencia absoluta cuál intervalo tiene más números. El 6, el 2, 5, 7, 5. En este caso, ¿cuál es el mayor? Es el intervalo que tiene 7 datos. Vamos a seleccionar, ¿sí?, con otro color para que se den cuenta. Y reemplazamos en nuestra fórmula que nos dice: la moda es igual al límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior del que seleccionamos? 52. 52. Listo. Más la frecuencia absoluta. ¿Cuál es la frecuencia absoluta de este intervalo? 7. Menos la frecuencia absoluta anterior. ¿Cuál es la anterior? 5. Todo esto sobre lo mismo. Si usted se fija, esta partecita de aquí es la misma que de la de aquí abajo. Entonces la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior más la frecuencia absoluta, aquí es más, ¿no?, que sería 7, menos la frecuencia absoluta siguiente. Aquí dice más 1, por lo tanto es la siguiente. ¿Cuál es la siguiente? 5 también. En este caso coincidió que es 5. Puede que no coincida, puede que aquí esté otro número, pero en este ejercicio ya nos coincidió. Y por la amplitud que nosotros ya sabíamos que era 6. Resolviendo, nos quedaría 52 más 7 menos 5, 2. Abajo nos queda 2 más 2 por 6. La moda, entonces nos quedaría 52 más 2 cuartos por 6. Simplificando nos quedaría 1 medio. Y aquí nos quedaría, simplificando, mitad 3, mitad 1. 52 más 3, la moda sería 55. ¿Sí? Y tenemos las medidas de la tendencia central con datos agrupados. Les voy a pintar del mismo color del intervalo que nosotros seleccionamos. Cualquier duda o comentario pueden escribirlo en el video, ¿no?, para responder a sus dudas. Entonces, ahorita vamos a revisarle cuáles son las medidas de tendencia central, en este caso de datos agrupados. ¿Sí?